Nació en el siglo XVIII y se le conoce como Chevalier d'Eon, pero también como Mademoiselle d'Eon. Se le podía ver luciendo uniforme militar, pero también ataviado con los más refinados atuendos femeninos. Si quieren saber más sobre este enigmático personaje, quédense a ver el video. Les va a sorprender. Nos adentraremos en una de las figuras más apasionantes del siglo XVIII. Sin más preámbulos, comenzamos. Al hablar de Charles d'Eon de Beaumont, se suele decir de él que fue uno de los primeros travestis socialmente reconocidos de la historia. Su sexualidad, sin embargo, es un enigma algo más complejo. Todos los que lo conocían estaban convencidos de que era un hombre, aunque tenía rasgos femeninos. La ambigüedad sexual está presente en este personaje desde su nacimiento, momento en que fue bautizado como Carlos Genoveva Luisa Augusta Andrés Timotea d'Eon de Beaumont, es decir, 3 nombres femeninos y 3 masculinos. Pero ¿quién fue realmente Charles d'Eon de Beaumont? Charles d'Eon de Beaumont nació en una familia noble en Tonnerre, Francia, el 5 de octubre de 1728, y estaba claro, incluso a una edad temprana, que era un aprendiz prodigioso. Comenzó sus estudios en Tonnerre y en 1743, con 15 años, se trasladó a París a casa de su tío Michel d'Eon para continuar sus estudios universitarios en el prestigioso colegio Mazarin, iniciándose en el derecho civil y canónico en 1749. A los 21 años, convirtiéndose según la tradición familiar en abogado. En 1748, con una dispensa de edad, pensó entrar en las órdenes, demostrando su talento en la equitación y la esgrima, y llegando a ser reconocido como uno de los mejores espadachines de Francia. Al mismo tiempo escribió mucho. Además, destacaba en lo social, creando una red de relaciones entre los cuales se encontraba el príncipe de Conti, primo de Luis XV, que le nombró censor real de Historia y Bellas Artes. d'Eon se ganó especialmente el favor del príncipe. En aquellos años todavía no era caballero y se le conocía simplemente como Charles. Era muy culto y refinado, y el joven pronto hizo gala de una mente privilegiada que encandiló al rey Luis XV. La leyenda afirma que el monarca conoció a d'Eon en una fiesta en la que Charles acudió vestido de mujer. Luis XV creyó esta identidad femenina y cuando se enteró que en realidad estaba hablando con un muchacho, quedó gratamente sorprendido. Luis XV, consciente de las habilidades de Charles, lo envió a Rusia con la identidad de Mademoiselle Lia de Beaumont, con el objetivo de acercarse a la entonces soberana del país, Isabel I, y convencerla de que aceptara una alianza con Francia. La guerra contra el Reino Unido y Prusia parecía inminente, y Francia deseaba que Rusia estuviera de su lado en la contienda. En San Petersburgo, la zarina daba bailes de disfraces en los que se invertían los papeles. Los hombres iban vestidos de mujer y las mujeres de hombre. Sin duda, d'Eon se complacía en travestirse, y su aspecto andrógino de complexión estrecha y ausencia de barba le permitía desconcertar a todo el mundo, y se convirtió rápidamente en amigo de muchos de los familiares de la zarina. Así fue como poco a poco fue sumando consejeros anglófilos a la causa francesa, mientras que los diplomáticos franceses que llegaban en delegaciones oficiales eran recibidos con desconfianza y rechazo desde hacía meses. Volvería a San Petersburgo de 1758 a 1760 como secretario de la embajada, consiguiendo una nueva alianza entre reinos, y fue recompensado con el título de capitán de dragones, y participó en las últimas campañas de la Guerra de los 7 años, donde fue herido y dejó el ejército en 1762 para convertirse en agente secreto. Comenzaría a ser integrante del Secreto del Rey, un grupo creado por el rey Luis XV y dirigido por el príncipe Conti.
Fue el primer servicio secreto verdaderamente organizado de la historia y servía a los intereses del rey Luis XV, en ocasiones llevando la contraria y desobedeciendo las directrices de los consejos de Estado que desconocían su existencia. Conti admiraba profundamente la capacidad de sugestión de Charles, así como sus modales y su desenvoltura. Sería enviado a Londres como secretario de la embajada francesa para la conclusión de la paz general, acompañando al embajador, el duque de Nivernais, para la redacción del Tratado de Paz de París, que se firmó el 10 de febrero de 1763, poniendo fin a la Guerra de los 7 años. Nuevamente obtuvo una condecoración, la de la Orden Real y Militar de San Luis, una de las más altas distinciones de la época. Su siguiente misión consistía en idear un plan para invadir a Gran Bretaña. Mantuvo a las más altas autoridades del proyecto en cartas secretas y codificadas. La misión sería pausada cuando enfermó el duque de Nivernais y Deón regresó a París y ocupó su lugar de forma interina. En Londres, Deón organizó suntuosas recepciones e invita a toda la gente importante del Reino de Inglaterra, que acuden en masa. Se muestra encantador y era muy apreciado por el rey Jorge III. Recordemos que al mismo tiempo Deón estaba preparando una invasión de su país, pero en París su estilo de vida se consideró demasiado extravagante, ya que dilapidó el presupuesto anual de la embajada en pocos meses. Cuando solicitó un aumento de dicho presupuesto, el ministro de Asuntos Exteriores se negó y por primera vez Deón fue repudiado por el poder real. El conde de Guerchy tomó su cargo como ministro y él se convirtió en secretario. El odio entre Deón y Guerchy era conocido desde la Guerra de los 7 años y cada cual formó su bando en la embajada francesa, comenzando una guerra entre ellos. Luis XV, que ya había renunciado al plan de invadir Gran Bretaña y apoyaba al conde de Guerchy como embajador, destituyó a Deón el 4 de noviembre de 1763 de sus funciones en la embajada y solicitó su extradición a las autoridades inglesas. Pero las autoridades inglesas decidieron negarse, para así aprovecharse del conflicto que se estaba haciendo público. Deón, en protesta al rey y al conde, reveló parte de su correspondencia a las autoridades británicas, protegiéndose de los ataques de Guerchy. Y se llevó a cabo un juicio. Un testigo reveló que el embajador Guerchy había intentado envenenar a Deón durante una comida. En 1767, en otro juicio, los tribunales ingleses dieron la razón a Deón, que reanudó sus funciones y volvió a recibir pensión. En 1770 ya empiezan a correr los primeros rumores acerca del sexo de Deón. Algunos están absolutamente convencidos de que es una mujer que viste con ropas de hombre. Basan su teoría en su rostro barbilampiño y en sus formas gráciles. Sin embargo, otros aseguran que no, que es un hombre. De otra manera, no hubiera podido mostrar tanto arrojo en la batalla. Poco a poco la discusión adquiere tintes de folletín. Aparecen sátiras en los periódicos e incluso los corredores de apuestas londinenses hacen su agosto convocando a los ciudadanos a apostar sobre el sexo del ilustre personaje. Por mucho tiempo, tanto en Reino Unido como en Francia, se había venido especulando que Deón era mujer. Dicen que incluso cuando estaba vestido con el uniforme completo de soldado, la gente a veces lo confundía con una mujer vestida de hombre, y se extendieron los rumores de que realmente era una mujer. Otros han dicho que él mismo difundía esos rumores. Durante los siguientes meses, la voraz prensa británica estuvo plagada de historias sobre el verdadero sexo biológico de Deón, y habiendo adquirido casi el estatus de celebridad en 1771. Deón daba sus propias respuestas. Si le preguntaban, ¿eres un hombre o una mujer o qué eres?, decía, nací niña, pero mi padre, un noble de Borgoña,
Había caído en tiempos difíciles y para que yo pudiera heredar, decidió criarme como un niño. En los círculos sociales de mente muy amplia en los que se vivía, eso era muy comprensible. Eso no le impidió ingresar en la masonería en la logia londinense Immortality en 1768, mientras la embajada francesa aprovechaba para hacer circular liberos contra aquel comportamiento. Y las revistas británicas le caricaturizaban apodándole epiceno, una palabra aplicada a los sustantivos que denotan indistintamente animales o personas, ya sea de sexo masculino o femenino. El bochorno que pasaba la embajada francesa llevó a que en 1774 Luis XV le pidiera a Deón una aclaración sobre su verdadero sexo. Él respondió que era mujer, adjuntando certificados médicos de galenos que le habían examinado, pero solo con ropa y palpando. De esa forma, el ridículo de Francia no hizo sino aumentar, algo que algunos interpretan como intencionado por su parte a manera de venganza, por su despido e intento de asesinato. En 1774 asciende al trono Luis XVI, deseoso de cesar el secreto del rey y limpiar la historia diplomática de su abuelo, y comenzaron las negociaciones entre Deón y la nueva corte francesa. Se suprime el secreto del rey y un antiguo agente de este, el escritor Pierre de Beaucharmais, viajó a Londres para negociar con su colega el retorno a Francia, a cambio de la entrega de los papeles comprometedores que poseía Deón. Tras 14 meses de tira y afloja, aceptó, y así pudo pisar de nuevo su tierra en 1777, con el compromiso de recluirse en su localidad de Tonnerre. El rey Luis XVI le pide explicaciones sobre su sexo. Tras obtener la confirmación de su sexo femenino, le impone a Deón que vista siempre ropas de mujer. Este no podrá vestir nunca más su uniforme de dragones, ni lucir sus condecoraciones militares. Y cuando protesta, Luis XVI es muy claro: si no viste ropas femeninas durante el resto de su vida, no recibirá ninguna pensión del Estado francés. Finalmente, Deón claudica. A partir de ahora y durante los 33 años que le quedan de vida, Charles será Mademoiselle Deón. Fiel a su promesa, viste exquisitas ropas femeninas y recibe a todas sus visitas ataviado como mujer. Las disputas acerca de su sexo se han silenciado. Ya no existe misterio alguno. Deón siempre ha sido una mujer que vestía ropas de hombre. Sin embargo, a Deón no le agrada su nueva situación. Quiere vestir su uniforme militar y sus condecoraciones, y le parece inconcebible que siendo mujer no se le permita lucirlas. Pero no se conformó mucho tiempo con las condiciones impuestas y las incumplió a los pocos meses, volviendo a exhibirse en la corte con el uniforme militar. El rey, irritado, le prohibió por escrito mostrarse en público con otra ropa que la femenina, y lo encarcelaron hasta que cambiara de opinión a Tonnerre como mujer por 7 años. Aceptó a regañadientes, se ponía la ropa de mujer, pero también la medalla de San Luis, su más alto honor militar, lo que para un espectador del siglo XVIII era absurdo. Su nueva condición hizo que se le rechazase cuando se presentó voluntario para unirse a las tropas francesas del Marqués de Lafayette, que se disponían a partir en ayuda de los revolucionarios americanos. Recluido en Tonnerre, se dedicó a administrar sus tierras hasta que el rey le permitió regresar a París en 1783. 2 años más tarde embarcó hacia Londres. Empezaba así un periodo de estrechez económica que se agravó en 1792 al estallar la Revolución Francesa y suspenderse el pago de su pensión. En noviembre de 1785 volvió a Londres y participó en una exhibición de esgrima con el Caballero de St. George, famoso compositor, violinista, director de orquesta y campeón de esgrima, que había llegado a Inglaterra.
Esta exhibición tuvo lugar en el Carlton House el 9 de abril de 1787 a petición expresa del príncipe de Gales Jorge Augusto de Hanover, el futuro Jorge IV. Sobre esta pelea se realizaría una pintura llamada El combate de esgrima entre el caballero de St. George y Deon, encargada por el príncipe de Gales para inmortalizar el acontecimiento, y actualmente se encuentra en el Palacio de Buckingham. El 10 de mayo de 1792 envió una petición a la Asamblea Legislativa Nacional en la que, apoyándose en un decreto de la Asamblea Constituyente, solicitaba ser restituido en su rango y entrar en servicio. La Comisión Militar no tomó ninguna medida al respecto, y Eon permaneció en Londres, donde su situación se volvió cada vez más precaria. Se confiscaron sus propiedades en Francia, se vendieron sus muebles y se incautaron sus papeles. Lo único que le quedaba para vivir era una pensión de 200 libras esterlinas que le concedió Jorge III. Siguió batiéndose en duelos hasta los 68 años, a pesar de su sobrepeso y la molestia de la ropa femenina. El 26 de agosto de 1796, en Southampton, durante un duelo público, fue gravemente herido. La hoja contraria penetró 10 centímetros en su brazo derecho y no podría continuar ganándose la vida con la esgrima. Vivió en la miseria durante otros 4 años, los 2 últimos postrado en una cama antes de morir a los 81 años el 21 de mayo de 1810 en Londres. Una vieja amiga francesa le había acogido en su casa y se convirtió en su inseparable amiga. Luego de su muerte, cuando su fiel compañera la desviste para prepararla para el entierro, observa sorprendida que tiene genitales masculinos. Tan incrédula se siente la señora que convoca a varios médicos y anatomistas para que confirmen lo que no quiere creer. Se practica entonces un cuidadoso examen del cadáver y se llama a un artista para que deje testimonio gráfico de la anatomía interna de Deon, y se certificó que los órganos que tenía eran masculinos en todos los aspectos, perfectamente formados, de lo cual se realizó un certificado de esta condición el 23 de mayo de 1810. El dibujo se imprime y se hace público, y se desconoce el número de estampas que se realizaron. Y fue entonces cuando el público europeo se enteró por primera vez que la historia que creían cierta, de hecho, era a la inversa. Es decir, Deon nació varón y vivió la segunda mitad de su vida como mujer. En 1781, el Annual Register, originalmente titulado Una visión de la historia, la política y la literatura del año, que registra y analiza los principales acontecimientos, desarrollos y tendencias del año en todo el mundo, escribiría sobre el caballero Deon. Debe reconocerse ciertamente que ella es la persona más extraordinaria de la época. No hemos visto a nadie que haya unido tantos talentos militares, políticos y literarios, refiriéndose a la dama que aparece retratada con la gran cruz de la Real y Orden Militar de San Luis de Francia. Se han propuesto varias lecturas para interpretar este comportamiento, psicológicas, incluso psiquiátricas, delirio narcisista, políticas, un deseo de venganza, de ridiculizar al país que lo despidió y luego intentó matar. No se han encontrado testimonios de aventuras con hombres, por lo que no se puede saber su identidad sexual. Se ha barajado la posibilidad de un caso de travestismo o eonismo, término denominado así en honor a Charles Beaumont. Sea como fuere, lo cierto es que el caballero Deon o Mademoiselle Deon fue una personalidad arrolladora, de inteligencia viva y carácter fuerte, a la vez que encantador. No en vano, el mismísimo Voltaire, escritor, historiador, filósofo y abogado francés que perteneció a la francmasonería, se refiriera a Charles Beaumont como el hombre más brillante de su siglo. Y así hemos llegado al final de la historia de este increíble personaje del siglo XVIII, Charles Deon Beaumont,
Espero que les haya gustado y también me gustaría conocer su opinión al respecto. Escríbelo en los comentarios, los leo. Gracias por ver el video. Nos encontraremos en nuevos videos para seguir descubriendo la historia. Chao, nos vemos.